Todo es tuyo. Bueno, es que me ha puesto por lo alto, pero yo soy uno más aquí, o sea, parte de la tribu. Y la verdad es que conforme más leo y más me intereso por las cosas, más me doy cuenta de lo poco que sé, ¿no? Porque realmente al final el poder percibir el mundo funcionaría si nos juntáramos todos, cada uno con lo que sabemos y lo pusiéramos en común, porque abarcarlo todo es imposible, ¿no? De hecho, pero yo la verdad es que vengo como con mucha ambición, me vais a perdonar, la verdad es que soy prolijo en datos. Creo que hoy vais a tener una oportunidad de escuchar cosas que seguramente tardéis en volver a escuchar, ¿no? Salvo que os metáis en el tema, que yo recomiendo que leáis muchos libros, que asistáis a eventos, a congresos, al lugar donde se junta la gente a hablar de estas cosas, a tener experiencias con colectivos, a viajar. Yo voy a compartir y voy a intentar reflexionar y también dar algunos datos. También daré algunos nombres, algunos autores que me parecen importantes. Y lo que quiero dar es una visión global de más o menos cuál es el panorama en el mundo, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer. Yo, conforme vaya avanzando la charla, vais a ver que también voy a dar soluciones, ¿no? Porque igual algunas de las cosas que cuento pueden ser un poco deprimentes, pero es necesario conocer esa realidad para luego empezar a ver ya qué hacemos, ¿no? Esa parte también va a llegar en la charla. A mí me gustaría compartir de que hemos recibido el maravilloso legado de un planeta que hay pocos, ¿no? En muchos millones de años luz a la redonda no tenemos un planeta tan interesante como este y tan habitable. Las grandes ínfulas de algunas élites nos hacen creer de que vamos a colonizar otros planetas, que vamos a llegar a Marte, que vamos a expandirnos. Pero bueno, el otro día escuchaba a Roger Penrose, un gran físico, que comentaba que realmente no hay capacidad biológica de que podamos recorrer millones de años luz sin desaparecer y no hay capacidad tecnológica tampoco para conseguirlo. Entonces, el único planeta que tenemos para vivir es este. Y tenemos que hacer la idea que tenemos que cuidarlo, aprender a convivir y a cuidarlo. El planeta es maravilloso, pero hay algo que me parece fascinante y milagroso, y es el hecho de que después de tantos miles de millones de años, la geología y la biología han llegado a evolucionar hasta dar lugar a seres autoconscientes como nosotros. Esto me parece un milagro, la vida, además que un ser sea capaz de pensarse a sí mismo. Estamos hechos de la misma materia que la naturaleza. Por esa razón, nuestros cuerpos reconocen los alimentos y medicinas que hay en los bosques y en las praderas. El oxígeno que respiramos nos penetra hasta tal punto que no sabríamos establecer la frontera entre lo que somos nosotros y lo que hay fuera. Yo me atrevería a decir que somos uno con todos, somos como las olas de un océano, inseparables. Lamentablemente, esta civilización se ha empeñado en hacernos creer de que somos seres independientes. Y realmente no es así. La filósofa María José Guerra decía que no estamos por encima de la naturaleza, sino que somos naturaleza con la naturaleza. De hecho, si a veces tendemos a pensar, y os habrá ocurrido en alguna ocasión, os habéis sentido tentados a pensar de que alguien va a inventar una tecnología maravillosa que nos vaya a salvar en el futuro. Y esto es un cliché urbano que está muy arraigado, es lo que se llama la tecnolatría o el tecnooptimismo, y realmente no hay garantía de que vayamos a tener tecnologías que nos vayan a salvar de la disponibilidad de energía y de todo. Entonces tendremos que aprender a vivir y a resolver las cosas de manera política y social. Por ejemplo, si pensáramos en dar de beber a los 8.000 millones de personas que hay en el planeta con agua desalada, o sea, con desaladoras, el agua del mar convertida en agua potable, llegaríamos a consumir el 80% de toda la energía que está consumiendo la humanidad hasta ahora, con lo cual sería inviable. Y, de hecho, los ecosistemas nos ofrecen servicios que son insustituibles. Por ejemplo, la fotosíntesis cada año convierte 60.000 millones de toneladas de materia orgánica en tejidos vivos y provee a la atmósfera una cantidad similar de oxígeno. ¿Seríamos nosotros capaces de fabricar nuestro propio oxígeno? Entonces, va siendo hora de que en vez de pensar como algunos personajillos que aparecen en la tele,
de que vamos a vivir rodeados de robots y de naves espaciales y que esto va a ser Star Wars, tendremos que pensar que a lo mejor el mundo en el que tenemos que vivir es una cosa menos espectacular, pero más sentida, donde las relaciones humanas y las relaciones con los seres vivos son realmente los protagonistas. Yo hace poco leía en un periódico digital que debido a la guerra ahora en Irán, pues todo el ataque que comenzó con Israel y con Estados Unidos, se habían perdido 300 instalaciones militares y petroleras, y por culpa de eso ahora mismo se encuentran en Teherán, en la capital de Irán, donde viven más de 10 millones de personas, con una gran nube tóxica de hidrocarburos que les va a obligar a tener que confinarse. Entonces, esto de la destrucción del medio ambiente es que no tiene límites, y la guerra es lo peor de todo, es un tema del que se habla poco, ¿no? Pero cuando hablamos de medio ambiente, hablamos realmente de todo. Muchas veces pensamos, está el medio ambiente, las personas no. Nosotros somos medio ambiente, los animales son medio ambiente, las plantas son medio ambiente, todos son medio ambiente. A mí me gustaría que, ya que somos educadores ambientales, y de lo que hablamos es de medio ambiente y de querer cuidar el planeta, que me digáis ejemplos de algún tipo de atentado medioambiental que os venga a la cabeza. Lo habréis visto en televisión, lo habréis leído, lo habrán contado. Decidme algún ejemplo de deterioro medioambiental. ¿Sí? No sé si tiene mucho que ver, pero tengo entendido que IAs como el ChatGPT consumen mucha agua cuando se hacen lo de las fotos o algo de eso. Sí, consume mucha energía. De hecho, la inteligencia artificial consume 30 veces más energía que a lo mejor una búsqueda en Google. Se necesita un gran centro de datos porque pensamos que, por ejemplo, la informática es inmaterial, que desmaterializa la economía. No es cierto. La informática, que sustituye a los libros, consume muchísimos recursos minerales que muchas veces son extraídos en condiciones realmente cuestionables, tanto a nivel de derechos humanos como medioambiental. Venga, ¿algún ejemplo más de deterioro medioambiental? No sé, cualquier cosa deteriora el medio ambiente. Una escena que te imagines. Con la guerra, lo has dicho tú. La guerra, ¿algún ejemplo más? La construcción de muchas cosas, ¿no? La construcción, de hecho, las ciudades consumen, más del 75% de los recursos mundiales. Realmente la construcción consume muchísima energía y muchos recursos minerales. El cemento, precisamente, es uno de los grandes causantes de los gases de efecto invernadero que dan lugar al cambio climático. O sea, prefiero la fabricación de cemento. Es un buen ejemplo. ¿Algún ejemplo más? Seguro que os tiene que venir a la cabeza algo en la cual estáis viendo que se está destruyendo un bosque o contaminando el mar. ¿No tienen ejemplos? Mira, la privatización del agua. Por ejemplo, que las empresas compran lagos y compran embalses y ya no hay un uso público y lo controla una empresa privada. Un buen ejemplo. De hecho, el agua debería ser pública. Eso lo tenemos clarísimo. Y el agua dulce va a ser un problema posiblemente en unos años. Es uno de los 9 límites planetarios. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo nos habla que en el planeta ahora mismo tenemos 9 límites. Límites que si sobrepasamos podríamos colapsar. Y lamentablemente esos 9 límites planetarios ya hemos superado entre 6 o 7. Creo que llegamos a los 7. Uno de ellos es la disponibilidad de agua dulce. Otro de ellos es el cambio climático. ¿Os suena? ¿Os suena eso del cambio climático? ¿Alguien me sabe explicar rápidamente qué es el cambio climático? Pues básicamente es como la alteración del funcionamiento natural del mundo por las actividades humanas. Sí, eso yo le llamaría cambio global, que es un término que existe, pero el cambio climático es eso aplicado a la atmósfera. O sea, somos tan bestias que hemos sido capaces de alterar el planeta entero. O sea, hasta el punto de alterar un clima. O sea, ya hay que ser bestia para lograr eso. El cambio climático tiene que ver con el aumento de las temperaturas globales, tiene que ver también con la cosa a poco, que es la desestabilización del clima, lo cual da lugar a heladas muy fuertes y a lo mejor en invierno. O sea, no es solo calor en verano, sino también invierno en determinados momentos del año, pero en cómputo global es el aumento de las temperaturas, y eso es lo que está poniendo en traste, es que está alterándolo todo. Si cambiamos el clima en esos términos, lo que nos encontramos es que fenómenos climáticos como los huracanes, las inundaciones o las sequías se hacen más virulentos, intensos y frecuentes.
Entonces, una de las cosas que me preocupa a mí del cambio climático, y no sé si habéis oído hablar mucho, es el problema del acceso a los alimentos. Porque si tenemos sequías más prolongadas, la agricultura se resiente de eso, y si nos quedamos sin agricultura, porque ya se está hablando de alteración de las estaciones, desaparición de estaciones como la primavera o el otoño, se está hablando de la posibilidad de perder rendimientos en cultivos de cereales y de todo. Y esto, sinceramente, si nos quedamos sin agricultura, ¿qué pasaría? Bueno, pensado que hombre, desaparecerían muchos alimentos y muchos animales. Y sobre todo nosotros, también que somos animales, también. Con lo cual, el cambio climático lo tenemos que tomar muy en serio. Porque ahora, lamentablemente, se está poniendo de moda lo que se llaman los negacionismos. Y es ciertas ideologías políticas o algún tipo que sale hablando en YouTube o incluso empresas con intereses propios que niegan que el cambio climático, como el cambio climático ya es impepinable y es evidente, ahora lo que niegan es que el cambio climático tenga que ver con la actividad humana. Ese es el negacionismo que está de moda. Y esto es muy grave a nivel moral y social. Es realmente un disparate. Porque negar que el cambio climático tiene que ver con nuestra actividad es como atarnos las manos, es como decirnos no podemos hacer nada. Y esto es una cuestión realmente política y moral. El cambio climático lo ha provocado la actividad humana y tenemos que arreglarlo nosotros. ¿Alguien me suena algún negacionismo? ¿Ha oído algún tipo de negacionismo con el cambio climático? ¿Algún tipo de argumento que afirme que esto del cambio climático no es real o de serlo no tiene que ver con la actividad humana? ¿Alguien tiene algún...? Hay corrientes científicas que dicen básicamente, pero luego en realidad lo buscas y son todos científicos que están muy conectados con empresas, pues que dicen básicamente que el cambio climático se debe a una variación normal de la temperatura del planeta, como se ha podido dar en la glaciación, etc. Exactamente, ese es uno de los argumentos más usados. Y realmente lo que no cuenta este argumento, pues dice la verdad a medias y la verdad esas medias son mentiras enteras, lo que no te cuenta es que estos cambios climáticos que se produjeron en el pasado se produjeron a lo largo de cientos de miles de años, no ocurrieron en 200 años como ahora. Y eso es una diferencia bastante relevante. Entonces, esto hay que terminar de decirlo, porque yo ya estoy muy cansado del cliché social que escuchamos decir, es que siempre hay cambios climáticos. No, cuente usted la verdad hasta el final. Pero fueron en épocas donde incluso hubo seres que no fueron capaces ni siquiera de adaptarse. Y aparte hubo momentos y etapas en las eras geológicas del planeta donde incluso había muchísimo oxígeno en la atmósfera y había libélulas del tamaño de una bicicleta. Entonces no es comparable. La cuestión es que el cambio climático ahora está ocurriendo tan rápido que no le da tiempo a adaptarse a muchas plantas. No nos da tiempo a adaptarnos a nosotros. Estamos hablando de la posibilidad de refugiados climáticos, de cientos de millones de personas que van a tener que abandonar sus zonas porque van a ser inhabitables. Ese es el camino que llevamos. Estamos en un punto, estamos ya en el límite. O sea, ahora ya no podemos retrasarnos más. Tenemos que empezar a controlarlo. Y yo saco el cambio climático ante vosotros, que vais a ser educadores ambientales, porque es un tema que tiene que ver en la misma raíz de la educación ambiental. Y lo tenéis que tener muy claro. Os van a salir argumentos como que el cambio climático lo provocan los chemtrails, ¿no? Esto de las condensaciones de vapor de agua que echan los aviones. Yo no digo que exista alguna posibilidad de geoingeniería, porque se habla de geoingeniería, la geoingeniería existe, pero que la geoingeniería esté sistematizada en el planeta entero para alterar el clima de un planeta, eso realmente es una patochada. Entonces, la mayor parte de los chemtrails son vapor de agua. Os van a decir, es que el otro día me decía un amigo, es que yo he estado en la Antártida y ahí hay mucho hielo. Mira, el problema del hielo es que como la temperatura sube, los témpanos de hielo se rompen al derretirse y entonces se forman muchos trocitos de hielo que llenan grandes superficies del mar. Entonces da la sensación que hay más hielo. Pero es justo lo contrario, tenemos menos agua congelada. Os van a decir, es que el cambio climático tiene que ver con la actividad del sol. Os lo encontraréis. Mira usted, la correlación entre la actividad del sol y el aumento de las temperaturas es decadal, ocurre a lo mejor en cuestión de meses, 1 o 2 años, no a lo largo de 200 años. No hay una correlación entre la radiación solar y el cambio climático. Es un argumento interesante de que sepáis porque lo vais a encontrar. Os van a decir que es que los volcanes también pues, emiten mucho dióxido de carbono. Mire usted, hay tambores, como el caso del Tambora, que incluso tienen un efecto contrario. Cuando entran en erupción lo que hacen es enfriar el clima.
os van a decir, es que según los ciclos de Milankovitch, pues entonces realmente aumenta la temperatura. No, mire, según esos ciclos orbitales de la Tierra, justamente ocurre lo contrario, que íbamos hacia una época de enfriamiento y nos estamos encontrando lo contrario. Es como decir, es que los océanos emiten tanto dióxido de carbono, no, los océanos emiten tanto como absorben. Entonces, todo este repaso que estoy haciendo con vosotros es para demostraros de que si debemos tener argumentos potentes para defender nuestros postulados medioambientales, tenemos que hermanarnos con la ciencia y tener la ciencia de nuestra mano. Y lamentablemente hoy en día se habla del cambio climático como si fuera una cuestión política a la cual se puede opinar, hasta tu cuñado o tu tío puede opinar del tema, y realmente esto es un tema muy serio en el cual más del 95% de los científicos que hay en el planeta están de acuerdo en que el cambio climático tiene que ver con la actividad humana y es real. Hay un consenso internacional, hay un panel intergubernamental que es el IPCC, que fundó las Naciones Unidas, en la cual, pues, todos coinciden en que el cambio climático es real, y además los científicos que lo defienden de esta manera, estos científicos, publican en revistas científicas de alto impacto, en artículos revisados a pares, es una cosa muy seria. Yo recomiendo que escuchéis a gente como Fernando Valladares, o por ejemplo el periodista Juan Bordera, que tiene una gran capacidad de divulgación. Aquí en nuestro país tenemos gente muy interesada en el tema, Antonio Turiel, Jorge Reichmann, hay mucha gente interesada. Bien, pues dentro de los 9 límites planetarios que os había hablado, aparte del cambio climático, hay otros como la alteración del ciclo de los nitrógeno y el carbono, o por ejemplo la pérdida de biodiversidad. ¿Sabéis lo que es la biodiversidad? Si yo digo la palabra biodiversidad, ¿qué viene a la cabeza? La biodiversidad es esa gran diversidad que tenemos de seres vivos en el planeta y que gracias a esa diversidad, pues los ecosistemas son más resilientes, más resistentes y son capaces de capear más problemas. Cuanta más biodiversidad tenemos, mayor capacidad tenemos de supervivencia. Pero, ¿sabéis qué? Nos estamos cargando esa biodiversidad. Estamos a punto de entrar, o ya estamos entrando en la 6ª gran extinción masiva de especies, animales y plantas. Las 5 anteriores tuvieron motivos naturales. Esta 6ª tiene motivos sociales, tiene motivos humanos, por lo cual tenemos una gran responsabilidad. Si yo os cuento todo esto, podríamos seguir hablando de atascados como la quema del Amazonas. ¿Alguien ha visto las imágenes del Amazonas quemándose en la tele? ¿Os suena esto? ¿Lo habéis visto? ¿Sabéis lo que es el Amazonas? Sí. ¿Alguien me sabría decir por qué se quema el Amazonas? ¿Le viene a la cabeza alguna idea? Porque hay grandes empresas que están interesadas en utilizar esos terrenos. Ya está. Exactamente. Aquí en España, si tenemos incendios, normalmente el 72% son provocados, muchas veces por negligencias, pero hay otros países del mundo, sobre todo en las zonas de sacrificio que se llaman, en el hemisferio sur, donde cuando vemos arder un bosque, como por ejemplo en las selvas de Indonesia o Malasia o aquí en el caso de la zona de Sudamérica, el Amazonas, los incendios no se producen solo por negligencia, se producen por intereses económicos. ¿Sabéis por qué se quema el Amazonas? Pues la mayor parte de la quema de las extensiones del Amazonas es debido para plantar. No, que he de decir que tampoco hace falta irse tan lejos, que en el propio Saler todos los años intentan quemar el bosque del Saler, y eso sigue siendo por intereses económicos, porque ahí desde los años 80 intentan construir y urbanizar la zona, y es como que todo el rato intentan como pillar al tío que lo hace, pero es como evidente que no hay un tío que lo hace, sino que hay un control detrás que permite que eso. Pues en el Saler también pasa. Sí, nos pasa, ¿no? Y también que sustituir los árboles por eucalipto, por ejemplo en la zona de Galicia. O sea, en nuestro país tenemos. Pero, por ejemplo, los países del sur son tan desalmados y las normativas medioambientales son tan laxas y los derechos humanos se lo pasan por el forro de los cataplines que realmente allí van a saco. Entonces allí son capaces de quemarte el bosque, desplazando a poblaciones indígenas que vivían ahí, incluso asesinándolas, porque el asesinato de pueblos indígenas, de campesinos o de activistas en el sur es habitual todos los años. Y en el caso del Amazonas, la mayor parte de lo que se quema es para plantar soja. ¿Sabéis para qué se usa la soja? Es una... ¿Qué? No leches. No te creas, el 95% de la soja que se planta no es para hacer leche de soja, es para fabricar piensos, para alimentar animales que luego nos comemos, por ejemplo, en Europa.
Entonces, aquí es el primer encadenamiento de interdependencia. Quiero que lo observéis, porque en un mundo globalizado estamos todos conectados. Fijar la conexión. Y esto no nos lo cuenta la tele, al menos en los noticiarios. Hay que, por ejemplo, ver documentales muy interesantes. Pero normalmente las noticias nos las sueltan a bocajarros sin explicar. Se quema el Amazonas, se desplazan a las poblaciones, se planta soja, esa soja se convierte en pienso. Ese pienso alimenta la ganadería industrial, por ejemplo, en Europa. Y esa carne nos la comemos nosotros. En un extremo estamos nosotros comiendo carne más de la cuenta y en el otro lado estamos quemando el bosque y desplazando a las personas que vivían allí. Y esto no lo cuento para que nos sintamos culpables por comer carne, no. Esto lo cuento para que nos empoderemos. Si a mí me dan la oportunidad de contarme la conexión que existe entre lo que yo hago y lo que ocurre en el mundo, me están dando la oportunidad de cambiar la historia. Porque somos millones de personas las que estamos haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que lo veamos, que pensemos interdependientemente, ecodependientemente, porque dependemos de la naturaleza, y que nos demos cuenta de que podemos hacer más de lo que imaginamos. Yo no sé si hablar de todo esto os deprime un poco. Que levante la mano, ¿alguien le deprime un poco de lo que estoy hablando? Podéis decirlo con sinceridad. Una de las amenazas, cuando tenemos la valentía, como la película Matrix, cuando le dan a Neo la pastilla para elegir entre ver la verdad o seguir el cuento de hadas de la Matrix, una de las consecuencias de ver la realidad es que nos va a tocar las emociones. Y esto nos puede producir lo que se llama ecoansiedad. Pero tenemos que armarnos como educadores ambientales no solo para transmitir esto, saber transmitirle sin agobiar a las personas que nos escuchan de una manera constructiva y sin agobiarnos nosotros. ¿Cómo podemos superar la ecoansiedad? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Haciendo algo, ya sea transmitiendo ese mensaje a otras personas o tú mismo con tus actuaciones. Qué bonito. Por ejemplo, si yo convierto toda esa información negativa, la convierto en acción, no queda lugar para la depresión. Y una de las cosas que recomiendo es que os juntéis con gente, no os quedéis solos. En la medida que vayáis conociendo lo que pasa en el planeta, hermanaros con gente, en colectivos, expresar lo que sentéis, que podéis expresar vuestras emociones, no os quedéis solos ni solas. Y hábitos saludables. Ayuda muchísimo. Se habla de los baños de bosque, se habla de alimentación, se habla de deporte. Y como no, aquí en Actio tenéis la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza en vuestro trabajo. Es un privilegio. Tenéis el privilegio de estar en contacto con la naturaleza, de desarrollar vuestro trabajo caminando, de contactar con personas de todas las edades para transmitir esto. Y yo lo voy a decir de otra manera. A algunos le da tirria mencionar la palabra, pero realmente lo que impide que nos deprimamos y nos da fuerza para trabajar en la acción que comentaba la compañera es armarnos con amor. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Martin Luther King, Teresa de Calcuta, en Nelson Mandela, en Chico Méndez, en gente de activistas que lucharon por los derechos humanos. Y a esta gente yo no me la imagino deprimida, no tiene tiempo. Una vez se lo pregunté a una persona, que era un padre de familia con muchos quehaceres, oye, ¿cómo no te deprimes con todo lo que tienes que hacer? Con todo lo que estás viviendo. Y me dice, es que no tengo tiempo. Entonces, cuando nos ponemos en acción, nos cargamos de amor, convertimos el conflicto en una catapulta para trabajar en la dirección contraria. Cuanto más conflicto, más motivos para amar y practicar la solidaridad. Cuanto más conflicto. Si es que, como dice la frase, con tus piedras haré yo mi pared. Es que es todo lo contrario. Y yo creo que con todas estas emociones y trabajando en positivo, con mucho optimismo, pero un optimismo realista, no un optimismo inocente. O sea, yo es que ya reciclo. No, mire usted, que solo reciclando no vamos a salvar el mundo. Hay que hacer más cosas. Entonces hay que armarse de conocimiento y hacer pues, un poco de todo, ¿no? Hemos aprendido a lo mejor a conducir, hemos hecho una profesión, una carrera, hemos tenido nuestros estudios, hemos aprendido a limpiar, cualquier cosa. ¿Por qué no podríamos convertir en una cultura y en un comportamiento el aprender una nueva cultura para cuidar el planeta? Y eso requiere tiempo, requiere estudio, muy bien. También tuviste que pasar por el carnet de conducir y te costó trabajo, pues esto es lo mismo. Entonces yo creo que somos unos privilegiados porque podemos transmitir esto a la gente. O sea, cuando cogemos y nos paramos aquí al lado, aquí recorriendo el alrededor del CEA, y nos paramos delante de una planta y se la enseñamos a los niños, y luego le enseñamos otra planta y otra, esa biodiversidad nos da una gran lección.
de que realmente somos dependientes, que dependemos de la naturaleza, que tenemos que cuidarla. Cuando vemos a una planta tan genuina, que es tan diferente a la otra, un pájaro que es diferente al otro, con un comportamiento completamente diferente, eso nos habla de la diferencia, que las diferencias son bienvenidas, para dejar la discriminación racial, la discriminación por cualquier causa a un lado, que todos somos diferentes y la naturaleza nos da esa lección de que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos también la oportunidad de conectar esa naturaleza con esas zonas de sacrificio que nos vemos, porque aquí estamos en zonas protegidas, pero ¿qué pasa con las zonas de sacrificio donde realmente contaminamos a lo bestia? ¿Sabéis que el 80% de todo el plástico que se encuentra en los océanos procede del interior de tierra? Y ese plástico ya está formando parte de nuestro cuerpo, porque se convierte en microplásticos que acabamos ingiriendo con la comida, con el medio ambiente, y dicen que yo he llegado a escuchar de que cada uno de nosotros llegamos a tener en nuestro cuerpo una tarjeta de plástico, diseminada por todo el cuerpo. Entonces, la consejería está para trabajarla, y yo creo que ahí, con estos datos, pues tenemos un ejemplo de que realmente no debemos ceder a esa tristeza o a ese enfado. Incluso el enfado, porque nos van a enfadar todas estas situaciones, convertirlos en acción. Mientras estamos en acción, no podemos decaer. Entonces, claro, yo preguntaría a cualquiera de vosotros que paseáis por una montaña por el mar, ¿estaríais dispuestos a quemar el árbol o a llenar de basura la playa? Yo creo que no, nadie en su sano juicio hace eso. Porque cuando tenemos el contacto directo con la naturaleza lo vemos, porque hay personas que incluso teniéndolo no la respetan. El problema es cuando estamos desconectados de la naturaleza visualmente, pero conectados físicamente. Porque nosotros, todos los que estamos aquí, a través de las prendas que vestimos, de la comida que comemos, cómo nos movemos, cómo nos divertimos, cómo nos cobijamos, estamos en contacto permanente con la naturaleza, porque todo eso que nos nutre a nuestro bienestar procede en última instancia de los recursos de la naturaleza. Con lo cual tenemos una conexión invisible con esa naturaleza. A veces, y aquí es donde aparece que es el tema que yo he trabajado muchos años, que es un poco la parte central de mi trabajo, que es el consumo. ¿Cómo podemos transformar el mundo a través de nuestro consumo? Porque todas las empresas que están destruyendo el medio ambiente, que están explotando a las personas, que explotan incluso a los animales. Los animales, mira, John Berkowitz, un filósofo norteamericano, hablaba de los anillos de consideración moral. Y es que nosotros al principio sentimos afecto y amor por las personas cercanas, pero conforme vamos madurando vamos expandiendo nuestros afectos y estos afectos van siendo inclusivos con otras áreas de la realidad, como por ejemplo son los bosques, los mares, los animales, las personas que viven en otros continentes, las poblaciones más vulnerables. Y todo esto es inclusivo y va en expansión, no es excluyente. Es que tú como cuidas a los animales pasas de las personas. No, mire usted, no. Al contrario, yo cuido de los animales porque además me preocupo mucho por las personas, todo es inclusivo. Entonces, el contacto con la naturaleza lo mantenemos. Ahora surge una cuestión. ¿Alguien habrá pensado alguna vez? ¿Y por qué yo voy a ser el único tonto en cambiar y en cuidar el medio ambiente? Si total los demás no hacen nada. ¿Qué pasa con ese argumento? Ese argumento da lugar a que al final nadie haga nada, excusándose en el otro. Es un argumento perverso. Y todavía está muy extendido en nuestra sociedad. Es que yo no voy a ser el único tonto en cambiar. Esto John Darley y Edith Latané, dos psicólogos sociales, lo explicaban muy bien con lo que se llama la difusión de responsabilidad. Y es que cuando ante una emergencia o un problema percibimos que hay más personas que pueden ayudar y que somos muchos, lo que tendemos es a escaquearnos y a no hacer nada. Y esto es un error. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por cada uno de nosotros. Es fundamental para que exista el todo. Yo les voy a dar un par de datos. Bueno, hay un economista que se llama Álvaro Porro, que fue redactor de la revista Opción, una de las revistas más importantes de consumo consciente de España, que decía, escuchadme bien, y esto vais a tomar nota, solo prestando atención a la energía que ahorramos en casa, a cómo nos movemos y a cómo nos alimentamos, ya tenemos hechos un 80% del impacto medioambiental. Ahorro de energía en casa, movilidad y alimentación. A mí esto me parece muy esperanzador, porque con qué gestos tan cercanos, tan rutinarios y habituales, podemos cambiar mucho las cosas, cambiar el mundo.
Por ejemplo, la alimentación. Y os voy a tocar un tema espinoso. Un tema espinoso porque esto es algo muy personal. Pero yo os voy a hablar como medioambientalista. No os voy a hablar como de ningún tipo de ideología. Lo voy a contar como educador ambiental. El consumo de carne diario es absolutamente insostenible. Los 8.000 millones de personas del planeta, si todos consumiéramos carne todos los días, como hacemos en las zonas más privilegiadas del planeta, acabaríamos agotando toda la tierra fértil del mundo. Porque el problema de los animales es que no es que se alimenten ahí al aire libre, como desearíamos, y como de hecho algunos se alimentan con la ganadería extensiva y ecológica. La mayor parte de los animales, ya hablamos de más de... ¿Alguien se atrevería a decirme cuál es la cifra de animales que hay actualmente en granjas en todo el mundo? Decidme una cifra. Mucho más que personas. Mucho más que personas. ¿Cuántos? Millones. Te estás acercando. Más de 60.000 millones de animales en granjas. Estos animales se alimentan de pienso, muchos de ellos. Esos piensos, como cuenta la soja, puede ser también el maíz o el trigo. De hecho, hasta los cereales se utilizan de pienso. Y el problema es que cuando destinamos directamente el consumo del grano, como los cereales y la legumbre de la soja, para comida de los animales, estamos detrayendo comida para alimentar a las personas. ¿Quién nos iba a decir que el hambre que hay en el mundo, que hay más de 800 millones de personas pasando hambre severa, tiene relación con nuestra dieta, con la forma de alimentarnos el resto de las personas que sí que podemos? Todo el grano que le robamos, que podría alimentar a las personas directamente, lo usamos para los animales. Esto es un disparate. Mirad, os pongo un ejemplo. Con 4 hectáreas de soja, si yo las destino directamente si yo las convierto en pienso, me podrían alimentar solo 2 personas convertidas en carne, pero 4 hectáreas de soja destinadas directamente a consumo humano podrían alimentar hasta 61 personas. ¿Sí? Sí. Que hay una creencia también muy grande de que al ser omnívoros necesitamos la carne como mucha carne, ¿no? A lo mejor no diariamente, pero... y eso es mentira, o sea, el hecho de que seamos omnívoros justamente determina el hecho de que no hace falta comer carne, no en un sentido de no hace falta que seas vegetariano o vegano, sino ser consciente de que con que comas carne una vez a la semana, una vez cada 2 semanas o tal, vas a tener el aporte nutritivo y necesario y ya está. Entonces, no, ese pensamiento de que al ser omnívoros tenemos que comer mucha carne es estúpido. Pues lo has dicho perfectamente, Alicia, es así. Tenemos el miedo de la chicha, es decir, es que si nos quedamos sin chicha, me falta algo. Mira, eso es una costumbre. Usted puede comer 2 veces carne a la semana, acompañada de legumbres y cereales, combinando los aminoácidos de las legumbres y las cereales, obtenemos los 9 aminoácidos esenciales para construir proteínas completas y no va a tener ningún problema de nutrición, ninguno. Entonces, el veganismo sería una opción moral ideal, que yo lo aplaudo y lo admiro, porque evita todo el sufrimiento animal posible, pero si alguien no se atreve, vamos a buscar un camino intermedio para llegar a ese veganismo, que es comer menos carne y comer más legumbres y cereales. Y con ese gesto, con el que nadie pone una pistola en la cabeza, que es una opción libre, podemos cambiar mucho las cosas. Si todos los habitantes más pudientes del planeta tuviéramos dietas que se llaman flexitarianas, con un consumo reducido de pescado y carne rico en vegetales, podríamos alimentar hasta 10.000 millones de personas. Pero esto no sale en la tele. En la tele nos cuentan la retahíla de que hay que recortar, que hay que esterilizar masivamente y que hay personas en el mundo, sobre todo los más pobres, que sobran. Eso es lo que nos cuentan. Y aquí en este planeta todos podríamos convivir en paz con un bienestar bastante interesante si realmente cambiáramos muchas estructuras, si cambiáramos muchas formas de consumir y si realmente compartiéramos mucho más. Con lo cual, hablando de alimentación, como ya Álvaro Porro, reducción del consumo de carne, un gran paso, facilísimo. Además, nos sale hasta más barato en el bolsillo. Producción local. Esto de traer naranjas de Sudáfrica, traer kiwis de Nueva Zelanda o traer manzanas de Chile o bananas de Brasil, o patatas incluso de Francia, como me he encontrado yo alguna vez. Esto no tiene sentido. ¿Qué pasa cuando trasladamos a lo largo de miles de kilómetros un producto? Porque emitimos gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Estamos conectados con el origen de nuestros alimentos con la atmósfera. Mirad, otra conexión de interdependencia.
Agricultura ecológica es un tema polémico porque es un poco más cara, pone en cuestión nuestro poder adquisitivo, pero yendo a comprar directamente a los agricultores, como se organizan en muchas asociaciones que se organizan, supermercados colaborativos, se abaratan los precios. Es un tema más complejo, pero es un tema que está ahí. Porque la agricultura convencional lo que hace es contaminar, vamos, a ultranza. O sea, es una cosa muy disparatada. Es contaminación de tierra, campesinos que acaban muriendo, hay muchas muertes al año, cientos de miles por culpa de los pesticidas, mujeres que contraen malformaciones fetales. O sea, es un tema sanitario muy grave del que no se habla y que está detrás de la agricultura intensiva. Por eso la agricultura ecológica es hacia donde tenemos que caminar. Segundo punto, movilidad. ¿Cómo nos movemos? Evidentemente, si estamos en un pueblo, muchas veces tenemos la obligación de utilizar el coche porque no nos queda otra. Pero yo siempre voy a decir lo mismo. El coche es como la silla de ruedas. Está para la persona que no tiene alternativa. Aquellos que tengamos alternativas, tenemos que echar mano del transporte público, la bicicleta o ir a patita. Yo creo que es una manera sensata de plantear la movilidad. No estamos aquí demonizando y diciendo que el coche es malo. Estamos simplemente diciendo que usemos la sensatez y que todo lo que podamos compartir en transporte será bienvenido. Y luego, por último, el ahorro de energía en casa. ¿Cómo podemos ahorrar energía en casa? Venga, decidme. Pues tener todo apagado si no lo estás usando, a ver todo apagado, por ejemplo la luz si no lo estás usando, o el agua y eso. Por ejemplo, pero voy a dar un dato que os va a sorprender. El consumo de energía por parte de la luz es un 3% de toda la factura de casa, o sea, de toda la energía que se consume. ¿Dónde se consume más energía? Aparte de la luz, que por cierto hay que apagarlas. Eso es de lógica, eso ya de sentido común. ¿Pero dónde se consume más energía en casa? Yo iba a decir en el agua, algo de eso. Bueno, en el agua, por supuesto, porque funciona como motobombas y es un consumo de energía. Pero dentro de casa, lo que acabáis de decir de los aparatos, por ejemplo, la energía consume su parte, los electrodomésticos, la televisión, pero sobre todo la climatización, el aire acondicionado y la calefacción. Ahí se consume mucha energía. Volvemos a lo mismo. Si vivimos aquí en el Mediterráneo, como estamos en la zona de Valencia, no hace tanto frío en determinadas zonas durante invierno, con lo cual igual nos podemos abrigar un poco, o que entre el sol por las mañanas por las ventanas, utilizar y no poner la calefacción a tope y de manga corta. No tiene sentido. ¿Qué hace un poco más de calor? Podemos jugar con ventiladores que consumen menos energía que los climatizadores, podemos abrir las ventanas por la noche, podemos bajar la presión durante el día, podemos utilizar todo este tipo de actitudes. Son actitudes de aprecio al planeta, que son pequeños gestos, pero una gran cantidad de pequeños gestos multiplicados por millones de personas tiene un impacto global. Eso es una realidad. Y como tocáis el tema de ahorrar agua en casa, ahorrar agua en casa está muy bien. ¿Qué ejemplos se os ocurren para ahorrar agua en casa? Hay una profesora que, bueno, esto lo hacía un montón la gente así de otras generaciones, que es que cuando tu caldera tarda un poco en calentar el agua, dejas como el agua ahí pasando, pues pones un cubo y ese cubo luego lo utilizas como para regar las plantas o ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí es que eso si no lo hago ya me chirría. Si yo abro el grifo de la ducha y empiezo a soltar agua que se pierda, a mí eso me duele. Es como el clic, es chirriante. Y yo creo que os ocurra eso, que de repente determinadas acciones os empiecen a chirriar y a incomodar. Porque si no lo sentimos en carne propia, no vamos a hacer el cambio. Es percibir esa sensibilidad, esa empatía, esa conexión de nuestra rutina con todo lo que pasa en la globalidad. Eso yo creo que es un poco lo que tenemos que adiestrar, ensayar y enriquecernos. Pero otro dato curioso, donde más agua se gasta no es en casa, en la agricultura y la ganadería. Otra vez, volvemos a tocar el tema de la alimentación de una manera, es la huella hídrica. ¿Cuánta agua necesitan las cosas que compramos? ¿Cuánta agua necesitan? Esa es la huella hídrica. ¿Cuánta agua se necesitó para criar a un animal o para sacar un cultivo adelante? Pues el 70% del agua que se consume a nivel mundial viene de la ganadería y de la agricultura. Con lo cual vamos a ver qué comemos. Por ejemplo, un kilo de carne de vacuno, ¿cuántos litros pensáis que se necesitan para fabricar, vamos a decirlo así, que la palabra es un poco fea, para fabricar un kilo de carne de vacuno?
Decimos una cifra. A ver quién se acerca más. Esto es una subasta. 100 litros. Más. 2.000, Más. 5.000, Más. 8.000. ¿Qué? 8.000. Más. 13.000 litros de agua. Y para fabricar una camiseta de algodón, 1.230 litros de agua. O sea que pensar la cantidad de agua que hay en las cosas que poseemos en casa o las cosas con las que, o cómo nos alimentamos. Bien, después de haber comentado un poco todo esto, ¿qué hora es? ¿Qué hora tenéis? Bien, me gustaría hacer una pequeña dinámica, ya que os he dado un poco de datos sobre el tema del consumo consciente, el caso de la alimentación. Ahora ya sabemos todos que el consumo de carne todos los días y por toda la producción humana es insostenible, es un dato medioambiental. Ahora necesito que vamos a hacer varios grupos. Uno de los grupos va a ser el grupo de la ignorancia. Esto no es para juzgarnos. Esto se llama los grados de concienciación ambiental de Vallegui y Chamorro, que idearon para entender cuál es nuestro proceso desde que ignorábamos un tema medioambiental hasta que nos implicamos con hábitos saludables. Entonces, por una parte tenemos la ignorancia, la despreocupación. Voy a dar a un grupo de personas que en el tema de la carne que os he comentado, digan que se posicionen en saber, yo esto que he contado de la carne, ¿lo sabíais o no lo sabíais? Si no lo sabíais, los que no lo supieran, que se pongan en ese grupo de ignorancia, de despreocupación. Los que lo sabían y empezaba a preocuparles el tema, que se pongan en el grupo de la preocupación. Y los que lo sabían y quieren hacer algo, pero todavía no han dado el paso de reducir el consumo de carne, se van a poner en grupos de la actitud. Y luego, en otro grupo, se van a poner los que realmente tienen un consumo de carne muy reducido, que sería ya en el grupo de la acción o del mantenimiento. He resumido un poco los grados, son realmente 5, hay un sexto, los he simplificado un poco, y quiero que nos pongamos de pie. Dejáis las... el trigo es la